Hola, soy Sergio, profesor de Lucratech. Yo voy a enseñar cómo se usa la etiqueta Canvas de HTML. Es una etiqueta, bueno, un poquito compleja. La etiqueta como tal, bueno, no tiene nada, ya lo veréis. Lo que pasa es que esto nos va a crear un lienzo y vamos a poder dibujar en él. Y todo este dibujo se va a hacer con JavaScript, ¿no? Que puede ser la complejidad. Para ello he creado un archivo HTML, está vacío, simplemente le he cambiado el título, puesto un H1 y he vinculado un index y un style. El index está vacío, es lo que vamos a ir viendo ahora. Y el style CSS, pues simplemente he puesto el border box para que no se me sume el tema del borde, un background color al body y un borde y un background color al canvas para que directamente en cuanto lo creemos lo veamos. Si yo me voy al HTML y creo el canvas, vale, ya tenía una etiqueta por aquí, veo que es una etiqueta de apertura y de cierre, es obligatorio el cierre. Yo podría poner entre la apertura y el cierre algún fallback, por ejemplo, una imagen estática, parecido a lo que hacemos con la etiqueta vídeo o la etiqueta picture y demás. El ID para referenciarlo y de forma opcional podemos poner el width o el height, aunque esto podríamos hacerlo también en CSS, funciona un poquito como la imagen, si vemos que tenemos algún problema y se de forma o lo que sea, podríamos hacerlo desde aquí. Si no, por defecto va a tener 300 por 150 píxeles. Aquí en el Canvas vamos a poder dibujar rectángulos y trazados. Veremos que tenemos unas funciones ya para dibujar rectángulos y otras para trazados. Y hay una que nos permite dibujar trazados rectos, que es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver también cómo hacer trazados en forma de círculo. Y bueno, algo que no vamos a ver es que tenemos también tema de trazados dándole curva y demás, un montón de cosas, pero bueno, aquí veremos algo más sencillo. Y bueno, como os decía, entre la apertura y el cierre puedo llevar contenido alternativo. Os lo dejo aquí y así ya luego tenéis el código preparado. Voy a guardar y entonces lo primero que tenemos que hacer en el JavaScript pues va a ser referenciarlo. Vamos a llamar a este elemento y vamos a crear un contexto. Entonces voy a poner aquí referencia y contexto. La referencia, pues como cualquier otro, bueno, voy a crear una constante, lo voy a llamar, por ejemplo, canvas, y esto pues llamamos a document.getElementById, por ejemplo, y bueno, en este caso el ID que yo le he puesto era canvas, ¿vale? Así referenciamos a canvas, y ahora lo que tenemos que hacer es crear un contexto. Esto normalmente se le llama CTX y aquí vamos a llamar a canvas, al elemento que hemos referenciado, y vamos a llamar a la función getContext. GetContext y en este caso pues le vamos a pasar un contexto en 2D. Ya tenemos la referencia y ya tenemos el contexto. Una vez tenemos el contexto, ya aquí nos podemos poner a crear. Lo primero que vamos a ver, como os decía, vamos a crear eh, rectángulos. Vamos a crear directamente rectángulos porque, como os decía, tenemos un montón de funciones que nos van a permitir hacer rectángulos directamente, sin nosotros tener que ir dibujando, ¿no? el trazo, digamos. Para dibujar el rectángulo vamos a tener de primeras, os voy a dar tres funciones. La primera. Luego os dejaré el comentario, por no ir poniendo todo y que no se alargue. La primera va a ser para crear un rectángulo relleno. Entonces llamamos a CTX y vamos a llamar a fillRect. Con esto vamos a crear un rectángulo que ya va a salir relleno. ¿Qué tenemos que poner aquí? Pues vamos a tener que poner dónde empieza en el eje X. Por ejemplo, si quiero que empiece a la izquierda, pues le pongo el 0. Dónde empieza en el eje Y, le puedo poner un 0 también, va a empezar aquí arriba, a la izquierda. Y le tengo que poner ancho y alto. Por ejemplo, si le pongo 100, 100 va a ser un cuadrado, ¿vale? Porque es la misma altura que anchura. Por defecto sale en negro, aunque esto es algo que podemos cambiar, ¿vale? El relleno lo podríamos cambiar aquí en CTX, fill style, y le puedo dar yo aquí otro color, por ejemplo, red. Aquí como en CSS podríamos usar decimal, RGB y demás. Perfecto, pues llamando a eje X, eje Y, dando un tamaño, he podido crear uno. Y además le he cambiado el estilo, el color de relleno. Si no quiero crear uno relleno, lo que puedo crear también es uno, pero que sea con el borde. Entonces yo podría hacer un CTX stroke rect. Y esto lo que va a hacer es que me va a crear un cuadrado, pero lo que me va a dibujar es el borde. Y se va a crear igual. Yo le pongo donde lo quiero, por ejemplo, 150 píxeles en el eje X
le voy a poner 0 en el eje Y y luego, pues bueno, una medida. Por ejemplo, 100, 150. Como veis, se me ha dibujado lo que es el stroke, lo que es el borde, y bueno, pues a esto también podría darle estilos. Algunos de los que vamos a ver, pues por ejemplo, si llamamos a ZX y llamamos a Stroke Style, pues igual que hemos hecho con el fill, le podemos cambiar el color. Voy a darle, por ejemplo, blue. Aquí vemos que se nos pone en blue. Podría cambiarle, por ejemplo, el grosor con zx.linewidth. Y aquí le doy un grosor, por ejemplo, de 5. Podría cambiarle también, por ejemplo, cómo acaba. El cómo acaba tenemos, ¿veis que acaba como en punto, acaba recto? Tenemos el fin de la línea o el fin, o digamos la terminación, ¿no? Entre una línea y otra, que es la que necesito en este caso, que sería CTX. Uy, a ver que se me ha ido. CTX, line join. Y en este caso, pues el que le voy a poner es round. Tiene tres valores, bueno, uno que viene por defecto, otro que hace así también como un corte recto, y el redondeado, que yo creo que es el que más bonito queda. Y vemos que quedan las líneas redondeadas. Esto, si yo luego creo otra figura y a esa figura le quiero cambiar el valor, pues vuelvo a reasignar el valor y ya está. Si no, pues evidentemente esto se va a estar repitiendo, ¿vale? Se va a estar reutilizando. Otra función más para crear rectángulos, pero lo que va a hacer es que el rectángulo, digamos, que creemos como que lo va a borrar, en realidad está creando un rectángulo transparente. Por ejemplo, para yo poder crear aquí un cuadrado, aquí dentro, pues también tenemos la función TTX clear rect y funciona exactamente igual. Como lo tengo aquí en el cuadrado este, pues le voy a poner, oye, muévete en el eje X25, en el eje Y te mueves 25, ya le puedo dar, por ejemplo, 50 de ancho y 50 de alto. Y veis que se me coloca justo aquí y me crea un cuadrado, que en realidad es un cuadrado transparente. ¿Vale? Y he podido hacer aquí también una forma bastante chula. Estos son funciones directamente para crear rectángulos. Pero claro, esto está bastante limitado. Lo que podemos hacer también es crear trazados, ¿vale? Yo podría crear trazados directamente y vamos a ver cómo, porque aquí ya tenemos que ver unas poquitas cosas más. Lo primero que tenemos que hacer es crear el trazo. Lo primero que hay que hacer siempre es decirle que queremos empezar a crear un trazo, entonces hay que usar eh, la propiedad begin path. Ahí está, ¿vale? Con esto empezamos a crear un trazo. Lo normal, seguidamente de crear el trazo, sería mover la pluma, digamos, ¿no? Si nosotros estamos pintando, ¿no? Con una pluma, con un lápiz o lo que sea, pues decirle, oye, ¿a dónde voy a empezar, ¿no? ¿Dónde voy a mover la pluma o mi lápiz o lo que sea? Y voy a empezar a pintar. Entonces tendríamos que usar CTX, move to, y decirle, oye, ¿dónde vamos a empezar? Con lo cual aquí le vamos a dar la referencia en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, pues oye, en el eje X 300 y en el eje Y 50. Aquí le digo dónde voy a empezar. Ahora, lo que debería hacer es pues crear alguna línea, ¿no? Ya hemos empezado el trazo, hemos dicho dónde vamos a empezar a dibujar, pues ahora vamos a crear líneas. Por ejemplo, podemos crear aquí un triángulo. Entonces le hemos dicho que se venga a 300, que será por aquí, y 50, ¿no? Más o menos estará por aquí. Ahora vamos a poner una línea. Entonces vamos a escribir ctx y aquí tenemos que llamar a la función line2. Y aquí le decimos hasta dónde va a pintar esa línea. Si estamos empezando en 300 de X y 50 de Y, pues hasta donde queremos. Como voy a pintar un triángulo, pues bueno, 400, lo que quiera mover de ancho. Y en este caso, bueno, que se me vaya la línea un poquito para arriba, entonces en vez de 50 le voy a dar 25. ¿Vale? Con esto ya estaría creando una línea. Me falta crear otra, ctx.line2,
Y claro, le digo que se vaya otra vez a la derecha, 400, pero en este caso un poquito más para abajo, entonces que se venga a 75. Con eso estaría creando la otra línea. Lo que pasa es que no le he dicho que quiero que me pinte. Le tengo que decir, oye, o me pinta el stroke, o sea, el fondo, el borde, perdón, o me pinta el fill, me pinta el relleno. Le tengo que indicar una de las dos. Y además tendría que indicarle que finalice el trazo, aunque no siempre es obligatorio. Por ejemplo, si yo le podría decir aquí CTX, CTX, y decirle que acabe, close path, ¿vale? Aquí le diría que acabe, pero tengo que decirle que pinte una cosa u otra. Entonces, le puedo decir CTX fill. Con esto me está pintando, como digo, el relleno, aunque si pinto el relleno, no me hace falta cerrar el trazo, que bueno, el trazo lo podría cerrar aquí, lo podría cerrar debajo, lo que queráis. Pero en este caso no es obligatorio porque el fill ya va a hacer uso del close path. Lo que pasa es que a lo mejor no quiero dibujar el relleno, sino lo que quiero dibujar es el borde. Entonces yo llamaría a CTX stroke y entonces pintaría el borde. Y si os dais cuenta, aquí no me está cerrando. Aquí sí que tendría que cerrar y esto sí que lo tendría que cerrar aquí arriba. ¿Vale? Cierro el trazo, entonces lo ideal sería ponerlo aquí. Cierro el trazo, aunque como esto no hace falta, bueno, lo puedo dejar aquí debajo. Cierro el trazo, ¿vale? Que el cerrar el trazo lo que va a hacer es que me va a hacer desde el punto actual hasta el inicio. O sea, yo he dibujado esta línea, he dibujado esta, entonces me va a dibujar una línea recta de aquí a aquí. ¿Vale? Bueno, en este caso no, me estaba dibujando, me faltaba de aquí a aquí. Si no lo cierro, no se va a pintar. Ahí sí que haría falta cerrarla. Como digo, si lo que hacemos es el fill, ahí no me hace falta no me hace falta el close. Si no, o si quiero poner incluso los dos, que podría, pues sí que tengo que cerrarlo, ¿vale? Me da igual cerrarlo aquí que cerrarlo aquí. Vale, pues hasta aquí ya hemos podido dibujar un trazo eh, un poquito como nosotros queremos, ¿no? Yo le he dado, oye, muévete para un lado, muévete para el otro, muévete tal. Poquito en plan libre. Es verdad que con líneas rectas. También tenemos otra opción. Hemos visto una función, hemos visto varias funciones, ¿no? Tres funciones aquí de crear rectángulos. Ahora lo que hemos creado es un trazo con líneas rectas que hemos podido crear, por ejemplo, un triángulo, pero es que hay otra función con trazos rectos también, creando el path para crear rectángulos, ¿vale? Pero en este caso sí que nosotros creando directamente el path. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Esto sería bueno, lo voy a poner esto en minúsculas, trazado rectangular. Y bueno, pues sería lo mismo. CTX, vamos a crear un trazo, porque el otro ya lo hemos cerrado, entonces vamos a crear uno nuevo. Le puedo decir, bueno, en este caso no me hace falta decirle dónde lo voy a mover, porque se lo voy a ordenar directamente en la función. ¿Vale? Esta función es la función rect, y aquí le voy a decir un poco como lo de arriba, es muy parecido a esto. Es decir, dónde empieza en el eje X, dónde empieza en el eje Y, por ejemplo. Oye, vete en el eje X a 600, en el eje Y a 300 y ahora le voy a dar un tamaño. Por ejemplo, 100 y 150. ¿Vale? Ya tendríamos este rectángulo creado. Igual, ¿qué le quiero poner? ¿Fill o stroke? Pues, por ejemplo, ctx.fill y ya lo vemos aquí. Y si le pusiera el stroke, pues lo mismo. ctx.stroke y tendríamos también el borde. Eh, Tendría que cerrarlo en principio aquí, no me va a dar error porque ya lo tengo, si no, pues usamos la función también para cerrar el path. Y aquí podría cambiarle, igual que le hemos cambiado arriba los colores, ¿no? Por ejemplo, podría volvérselo a cambiar, como os he dicho, ¿no? Si yo llamo aquí y llamo otra vez a ctx.fillStyle, pues podría ponerle otro color. Por ejemplo, voy a usar un RGB, también podemos. Podría usar un RGB y lo que bueno que me permite RGB es que yo voy a poder darle opacidad. Por ejemplo, bueno, se me va a ver aquí como un gris. Vale, he puesto negro y yo le puedo cambiar la opacidad y solo se me va a cambiar para esta figura y lo podría hacer también con el stroke style y a esta pues le indico otro color. Por ejemplo, esto se lo voy a poner en rojo.
¿vale? Y vemos que lo hemos cambiado. Estos tienen un stroke y un style y este pues tiene otro. Si luego no le cambio a los de abajo, pues bueno, tendrán el de arriba. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, hemos visto que ya podemos hacer rectángulos con diferentes funciones. Podemos crear trazados, haciendo por ejemplo un triángulo, o podemos crear trazados pero rectangulares también. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues podríamos crear arcos, por ejemplo. No vamos a ver todas las formas que tenemos, pero bueno, esta yo creo que pues es interesante también, que nos va a permitir, pues sobre todo para hacer círculos, semicírculos y demás. Entonces aquí tenemos otra función. Lo primero que vamos a hacer es generar el, el path, ¿vale? Vamos a empezar a comenzar un nuevo trazo y ahora vamos a generar este arco. Para eso tenemos la función ctx-arc. Y aquí se le pasan, hay que pasarle 6 valores. Hay que pasarle la coordenada igual en el X, por ejemplo, 400, si pongo 4000 me voy a salir. 300 en el eje Y. Le tenemos que pasar el radio, ¿vale? El radio que queremos, por ejemplo, de 50. Le tenemos que pasar donde queremos que empiece, el ángulo donde queremos que empiece, el ángulo donde queremos que acabe. Normal, esto es como van a ser círculos, pues yo le voy a decir que empiece en el cero. Y aquí, si quiero que sea un círculo entero, pues yo podría usar, por ejemplo, más punto pi, el número pi, ¿no? Por 2. Y me falta decirle un booleano que sería true o false. El true me hará el sentido en las agujas contrarias, o sea, me lo dibujará en el sentido contrario a las agujas del reloj, y si lo pongo false, me lo dibuja en sentido de las agujas del reloj. Aquí me faltaría, pues, darle algún estilo o llamar directamente al fill y al stroke. O al que queramos, solamente a fill o solamente a stroke. Si le pongo fill, pues ya vemos que me pone el relleno. Y llamo a ctx.stroke, pues voy a ver que me pone el borde. Y si quiero cambiarlo, pues lo mismo. Oye, es que yo aquí quiero que sea diferente. Pues nada, hacemos diferente. Llamamos a ctx, como hemos hecho antes, fill style. Y aquí le voy a decir que esto sea orange. Y vamos a llamar a ctx.strokeStyle y yo qué sé, pues aquí le vamos a decir que sea brown, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, si lo escribo bien, así. ¿Vale? Y vemos que hemos creado una figura que es redondeada. Una cosa que está interesante también es, oye, si no queremos, si no lo multiplicamos, podemos hacer un semicírculo, ¿vale? Es dos formas bastante sencillas. Si yo multiplico el número pi por 2, me hago la circunferencia entera. Si no lo multiplico, me hago media. Esto se puede complicar mucho más, se pueden hacer formas más complicadas, pero bueno, creo que es una forma que puede estar bastante bien. Os voy a compartir un ejemplo que he encontrado en MDN, tengo por aquí, que está hecho con círculos. Y es una carita feliz. ¿Vale? La tengo por aquí, lo que pasa es que la voy a mover y os explico un poco cómo está hecho. Bueno, lo que pasa es que para moverlo tendría que mover todo. Y bueno, lo que voy a hacer para no estar moviendo todo, voy a comentar, por ejemplo, este primero. Tengo por aquí el trazo, pero bueno, el trazo me da igual. Como veis, aquí esto está hecho todo con círculos, ¿vale? Con arcos. Empieza un trazo, crea un círculo, además, bueno, aquí tenemos el comentario, crea el círculo externo, ¿vale? Conforme hemos visto ahora, es lo mismo que hemos visto. Termina, entonces mueve el trazo, ¿no? Mueve la pluma y dice, oye, muévemela a otro sitio. Crea otro, que en este caso está creando la boca, en este caso no lo multiplica por 2 y lo pone en false, ¿vale? Para que se quede en el sentido de las agujas del reloj. Lo vuelve a mover y crea otro círculo. El ojo izquierdo lo vuelve a mover y crea el ojo derecho. Y en este caso está pintando el stroke. Si quitásemos el move to, ¿vale? Y no moviésemos la pluma, digamos, pues veríamos las líneas, ¿no? Como si lo dibujásemos sin levantar el lápiz. Entonces veis que al final podemos crear prácticamente lo que nos dé la gana. Una cosa más que quiero ver en este vídeo, esto lo voy a descomentar y esto también. Esto lo voy a dejar así, perfecto.
Sería pues la de incluir textos. Como digo, hay cosas todavía más complejas, se pueden combinar las formas y demás. Pero bueno, por último para este vídeo me gustaría ver que también podemos introducir textos. ¿Vale? Por ejemplo, lo pongo aquí. Lo dejo comentado, luego añadiré el resto de comentarios, ¿vale? Y así os lo paso en el repo. Una forma bastante chula también es que podemos añadir textos. Entonces podemos llamar a CTX y aquí vamos a tener también fill text o stroke text, ¿vale? Si queremos que sea con el color de fondo o el color de alrededor. Y aquí, pues le voy a pasar tres valores. En este caso, oye, ¿qué título quiero que pongas? ¿Qué texto? Y las coordenadas. Oye, muévete 10 en el eje X y muévete, tenía 500, pues muévete 490. Se me va a poner aquí abajo. 390, ahí está. Lo veo chiquitito. Bueno, pues esto se le pueden dar ciertos estilos también. Por ejemplo, yo puedo llamar a CTX Font, que esto es igual que lo hacemos en CSS, y aquí le podría dar pues una medida, por ejemplo, 48 píxeles y pónmelo en Arial. Y ahí lo tengo. Tenemos otro montón de estilos, como digo, más formas, se pueden hacer cosas con imágenes, se pueden hacer cosas con degradados, se pueden combinar. Pero bueno, yo creo que para un primer vídeo ya puede estar bien, ya es suficiente, y si no se va a hacer muy largo. Si os ha gustado, como siempre, pues darle a like y suscribiros. Y si queréis ver alguna otra cosa de todo este tema este de Canvas, pues nada, me lo dejáis en comentarios y lo añado en próximos vídeos. Así que hasta el siguiente. Un saludo.